El doctor Rondón, un médico naturista. Mérida. Serían las 8 de la mañana cuando me bajé del autobús, cerca de la Plaza Bolívar. Cargaba 2 maletas que me incomodaban por su peso y decidí pararme en una esquina a ver dónde hospedarme. Pero lo urgente era encontrar un cafetín para un buen café merideño. En eso noto que un joven alto y flaco, semejante a un personaje del Greco, me sonreía de forma amable y confiada mientras se acercaba hacia mí con ademanes efusivos. Era José Miguel Rondón, un amigo de infancia que estudiaba en medicina en la universidad de aquella ciudad. Después de un abrazo de saludo, agarró una de mis maletas y me indicó sin más: vente a mi casa, allá hay sitio de sobra y los dueños regresan dentro de un mes. Yo sentí de un modo absoluto que se estaba formando un destino que marcaría mi vida de muchas formas, y así fue. Mi relación con aquella ciudad estaba predestinada, como lo había comprendido un año antes, cuando la conocí en una visita en la que me reveló sus misterios. Aquel encuentro con el amigo de tantos años era el mejor presagio de que Mérida sería un rito de pasaje, una experiencia de transición profunda y que ninguna otra se conseguiría ordenar las partes como en aquellas montañas espesas que me ofrecían su frescura y me dieron a conocer un rosario de personas que fueron apareciendo para quedarse por siempre en mi vida. Hoy me pregunto qué hubiera hecho de no haber encontrado a José Miguel Rondón aquella mañana, porque apenas cargaba 50 bolívares en efectivo y un cheque por 200 que resultó sin fondos. Viví en aquella casa como 2 años y por el afecto que sentían por José Miguel apenas me cobraban una cantidad irrisoria por el alquiler y un buen café mañanero cuando me levantaba para ir a clases. Yo contaba con 24 años y una intensa experiencia de vida, regida casi totalmente por el azar, por una confianza básica en mi suerte y en la sensación existencial de que cualquier resultado daba lo mismo, porque en realidad lo que importaba era la vivencia, determinada por mi creencia intuitiva en el poder de la amistad y el afecto fraterno. Hoy escribo estas notas sobre el amigo por la satisfacción que me produjo saber que le habían otorgado una condecoración de alto significado en su área profesional, basada en la particular orientación que le dio a su carrera médica, asociada al naturismo, a la llamada medicina natural, más próxima a la concepción china de la salud y la enfermedad, y alejada en muchos sentidos de la práctica común que se concreta en atacar los síntomas. La condecoración en referencia fue la Orden José Ángel Álamo, en su única clase, una distinción que le fue otorgada en un congreso de medicina naturista y que se le asigna a los investigadores y practicantes que han aportado algún beneficio en el arte, la ciencia y la cultura. Un merecido reconocimiento por sus años al frente de la Escuela de Naturopatía en Caracas, por su labor gratuita en el Centro de Atención al Indigente Padre Tinoco en San Pedro de los Altos y por tantas actividades que sería interminable enumerar. El naturalismo o la naturopatía se esmera en restablecer la salud buscando el equilibrio integral, en la certeza de que el cuerpo y el alma son una sola entidad, una concepción del hombre y la salud que descansa en el criterio de unidad, de que todo está interconectado, y la salud es no solo equilibrio del cuerpo físico, sino una armónica y creativa relación con el entorno, la alimentación, las relaciones y un grado de aceptación de sí mismo, de bienestar y felicidad. Esta concepción tiene en José Miguel su propia historia, donde las enseñanzas de su madre y abuela materna son una importancia fundamental y él las recogió hasta el grado de no sentir ninguna orfandad espiritual, la ruptura de la continuidad familiar,
la honró multiplicando sus enseñanzas. Alguna vez entré a una tasca a tomar unas cervezas allá en Mérida y mi gran sorpresa fue encontrar a José Miguel tocando los timbales en un conjunto de música tropical. Cuando le pregunté sobre su carrera de medicina, me respondió que había congelado la carrera por 2 semestres para trabajar con unos chamanes de los páramos cercanos, ayudando a una comunidad de campesinos en el área de la salud, y de noche tocaba con aquel conjunto para sostenerse económicamente. Hoy lo puedo decir, aquello me pareció de un valor profundo por lo enriquecedor que resultaba aprender medicina de monte a través de los chamanes que le revelaban sus secretos de curación, además de conectarse espiritualmente con 2 de sus pasiones, la música y la medicina. Pero hay que tener un grado de locura merecido para soltarse de lo convencional y obedecer a su numen vocacional, a su guía interno, que tiene la edad de todas las edades y que solamente le habla a los elegidos, los que caminan por la vida con suficiente humildad y capacidad de afecto, para acercarse a los que sufren con un grado de empatía y entrega, para generar una confianza plena en el paciente y producir de este modo el milagro de la curación. José Miguel nos narra una experiencia singular que vale la pena escuchar. En esto de la música también me relacioné con los mayordomos del Chimbangle del sur del lago de Coquibacoa, y allí también me conecté con las plantas medicinales e idiomas antiguos provenientes de Liberia y Guinea, y los con amores de mi vida, bella esposa Lida. En Mérida también tuvimos un encuentro con una chamana de la salud que nos hizo oír a los árboles en su lenguaje, hablar con los ángeles, poder escuchar voces a más de 10 kilómetros de distancia y vivir experiencias sobrenaturales hermosas. Un encuentro peculiar fue con un chamán de apellido Rondón, un viejito botánico de la Grita, quien vivió en su casa más de 6 meses y pasaba consulta con él en una clínica de Los Teques, la ciudad donde nació y creció. Ese señor, al que le decían el tío, nos enderezó la columna y le enseñó ese arte al amigo, al igual que el tratamiento de las enfermedades locales a través de las plantas. En una ocasión me relató José Miguel, posteriormente como médico fui a parar a Barlovento, específicamente a Curiepe, Antonio, como le decían allá. Frente a la medicatura vivía el principal brujo de Curiepe, quien se hizo mi amigo e intercambiamos pacientes. En ese pueblo hice un gran descubrimiento para las ciencias, el primer caso en niños de leishmaniasis mucocutánea de Venezuela, situación que me llevó al Centro Nacional de Investigaciones Dermatológicas ubicado en el Hospital Vargas, a reunirme con los principales científicos en esa área, entre los que se encontraban el doctor Jacinto Convic y el doctor Bianco. Posteriormente me especialicé en malariología y saneamiento ambiental en Maracay y recorrí medio país detrás de los maláricos y enfermos de Chagas y leishmaniasis. Ya José Miguel cuenta con más de 70 años y curiosamente cumpliendo con la misma fórmula del retorno, que es como regresar a su origen trayendo las manos llenas de su periplo vital. Instaló su consultorio de medicina naturalista en la misma casa donde nació un 10 de marzo del año de 1952 y en donde además tiene su enorme biblioteca que le sirve para investigar y escribir. José Miguel Rondón es uno de los pocos que recuerdan y estudian la obra del médico Carlos Brand, alto venezolanista, un investigador del estado Carabobo en el siglo XIX, que fue precursor de la naturopatía moderna con el criterio médico responsable, además de doctor en filosofía, escritor agudo y prolífico, luchador contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez, que le valió varios años de cárcel.
Solo resta felicitar con un hondo afecto a quien sabemos ha hecho escuela y es referencia obligada en la medicina del futuro, aquella que tiene sus conjuros contra la farmacéutica contaminante y la alimentación chatarra, que es tan dolorosamente común. César Hedler. Naturista.